Buenas tardes a todos y bienvenidos al segundo webinar de Move Live. Para los que no me conocéis, soy Ana Fruns y soy directora de Move Moda en Movimiento, una plataforma impulsada por Modaes. En Move, nuestro propósito es acompañar a la industria de la moda en España en su transformación hacia un modelo más sostenible, y lo hacemos generando y compartiendo conocimiento especializado, además de crear espacios para el debate y el intercambio de ideas y conocimiento. A través de charlas de 30 minutos con expertos, lo que buscamos hacer es hacer accesible el conocimiento sobre sostenibilidad a todos los actores del sector y, por supuesto, a cualquier persona interesada. Y además, a lo largo del año también hemos puesto en marcha varias iniciativas para los patronos, los partners y los colaboradores de la plataforma. Durante esta serie de webinars vamos a contar con profesionales de distintas áreas que compartirán su conocimiento y su experiencia para quienes queráis estar al día en los temas relevantes de sostenibilidad en el sector de la moda. Y en el webinar de la semana pasada hablamos sobre normativas de sostenibilidad y, en concreto, cómo estas afectarán a las pymes. Si no pudisteis conectaros, os animo a ver la grabación, que ya está disponible en el LinkedIn de Move Moda en Movimiento. Hoy vamos a centrarnos en la responsabilidad ampliada del productor, un concepto que sin duda cambiará la manera en que el sector de la moda gestiona sus residuos y que tendrá un impacto directo en las marcas que vendan sus productos dentro de la Unión Europea. Para ello, tenemos el placer de contar hoy con Cali Cebri, que es directora de innovación en EY España. Cali ha participado activamente en las reflexiones iniciales alrededor de los sistemas de gestión del residuo textil y nos ayudará a entender cómo funcionan este tipo de figuras. Cali, bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros en esta segunda charla. Os recuerdo a los asistentes que a través del chat podéis ir dejando vuestras preguntas desde ahora y al finalizar la presentación, Cali dedicará unos minutos a responder vuestras dudas. Dicho esto, yo no me alargo más. Cali, muchísimas gracias de nuevo. Adelante. Bueno, lo primero, muchas gracias, y quería además agradecer, que me parece súper interesante, y esto lo hemos comentado alguna vez, la labor que hace Modaes en justamente abrir debate y compartir conocimiento con el sector, porque hay muchos de estos temas, y en particular este del que vamos a hablar hoy, que luego de pasillo crean muchísimo ruido y en el que creo que pues, muchos quizás aún no tenemos la capacidad, ¿no?, para poder digerirlos, y el sector aún en algunos puntos pues está un poco verde, ¿no? Os hemos preparado una pequeña guía, ¿vale?, que me va a estar ayudando a lo largo de esta presentación, ¿vale? El scrap, ¿no? ¿Qué es? ¿Cuándo tengo que unirme y cuánto costará? Bueno, lo primero, espero que nadie tenga miedo, ¿vale?, sobre esta comunicación, porque al final todo lo que gira en torno al scrap está causando muchísimo ruido en el sector, ¿no? Entonces, el objetivo de lo que vamos a hacer hoy es intentar dar un poquito de claridad, ¿vale?, para intentar entender los principios básicos, y sí que intentaremos ver en qué punto nos encontramos a día de hoy en España y un poco lo que podríamos estar esperando de los próximos pasos. Bueno, lo primero, entender qué está pasando, ¿no?, y cómo hemos llegado hasta este concepto de scrap que detallaremos más adelante. Lo primero, espero que lo podáis ver, y si no, de todas maneras, esto lo compartiremos. Creo que es importante entender los pasos del curso normativo, ¿vale? La Unión Europea, como sabéis, en particular a raíz de todo lo que se está llevando dentro del Pacto Verde, ¿vale?, del Green Deal, bueno, pues saca diferentes directivas, ¿vale?, que son paquetes normativos que lo que buscan es afectar de alguna manera temas muy específicos, ¿vale? A través de la directiva se crean una serie de mecanismos que lo que se consigue es que cada uno de los Estados miembros pueda transponer de manera local, ¿sí?, estas directivas, y que los puedan adaptar a su realidad de su país, ¿vale? Como os podéis imaginar, no todos los Estados miembros están en el mismo punto de infraestructura, de consumo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y es en esta transposición en el que se marca de alguna manera un cuadro marco, ¿vale? Pero en este caso, y en este caso en particular, además, que vamos a hablar de temas de residuos, ¿no?, porque pues, el textil, ahora lo comentaremos, pasa a ser considerado un residuo. Lo que importa ahora ya en el último punto es el Real Decreto,
¿vale? Que es el que marca al fin y al cabo los hitos y objetivos a conseguir y que de alguna manera podría, en el caso de ir hacia un modelo de scrap, determinar muy probablemente incluso partes de ese modelo operativo, ¿vale? Bueno, ¿qué ha pasado en España? Bueno, hablamos mucho de la directiva del 2018, con lo que sí que creo que hay que quedarse es que en esa directiva pre-COVID, que creo que esto también es importante entenderlo, del porqué también de todo el retraso que hemos ido tratando desde ese momento, se pasa a considerar el textil como un residuo, ¿vale? Sé que a mucha gente y en muchas reuniones siempre dicen que el textil no deberíamos nunca verlo como un residuo, ¿vale? Pero con ese valor emocional que le damos, pero bueno, pasa a ser un residuo doméstico, ¿vale? Lo que marca también la directiva es trasladar a los países miembros, los Estados miembros, esa obligatoriedad de para el 1 de enero del 2025 estar haciendo una recogida separada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo ha ido todo este transcurso en España? Bueno, pues hemos tenido que esperar hasta el 2022, ¿vale? En el que hubo una modificación de la ley de residuos y suelos contaminados, ¿vale? ¿Con qué nos quedamos en esta ley que empieza ya a dar un poco más de contexto y a empezar a ver qué es lo que va a pasar? Bueno, pues empezamos a tratar de implementar el concepto de RAP, ¿vale? Que al fin y al cabo la RAP es una herramienta que nos proporciona, que proporciona la Unión Europea a los Estados miembros, ¿vale? Con la que poder justamente gestionar estas obligaciones que está marcando, ¿vale? Y lo que marca también es que a partir de la salida de la ley, bueno, pues tendrán las empresas casi 3 años, ¿vale? Para desarrollar el régimen de RAP, ¿vale? Es un poco paradójico que este régimen vaya por detrás de las fechas marcadas para la directiva, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto se debe también, como decía, a todo el tema del COVID. Y bueno, en cuanto al Real Decreto, sé que muchos, o al menos los que sí que estáis en el sector que estaréis escuchando, todo el mundo está ahora mismo pensando qué es lo que va a pasar con el Real Decreto. Y al fin y al cabo no tenemos información, ¿vale? Hay estimaciones de para cuándo podría estar este Real Decreto, esperamos que sean los próximos meses, pero muy probablemente tendremos que esperar un poquito más y al fin y al cabo, como decía, es uno de los temas principales, ¿vale? Sobre cómo va a dar pie a la formación de cómo vamos a dar respuesta a la RAP, ¿de acuerdo? RAP, scrap, para muchos esto suena seguramente muy nuevo o muy raro, ¿vale? La RAP, que es como decía, que es la responsabilidad amplia del productor, es un principio, ¿vale? Como decía, es un régimen que al fin y al cabo, como decía, ayuda a poder dar esa gestión, ¿no? De un residuo en específico. Y es la Unión Europea quien nos marca a qué producto se le aplica, ¿vale? Creo que es muy importante cuando hablamos de la RAP en el sector textil, creo que esto es abierto a debate, ¿de acuerdo? Pero sí que creo que hay un cambio en la percepción para las empresas, ¿no? Las empresas hasta el momento se preocupaban, ¿no? De sus ciclos productivos, de esa gestión con los proveedores, de esa gestión social, ¿no? De sus empleados, de las tiendas y demás. Y de repente tienen que empezar también a cambiar esa percepción de que no solamente son responsables de ese producto hasta que sale del e-commerce o del punto de venta, sino que va mucho más allá de ese punto de venta, ¿no? Entonces, creo que para las empresas es un cambio de mentalidad que claramente tendrá o deberá tener un impacto también en sus modelos de negocio, ¿de acuerdo? Y al final la RAP, que es, pues es una responsabilidad financiera y organizativa. Lo que se está diciendo es que quien contamina paga y al final si uno es responsable del producto que pone en el mercado, tiene que ser responsable financiera y organizativamente de poder recoger ese residuo según lo que nos está marcando la directiva que aplica a los estados y los estados trasladan esa responsabilidad a las empresas de manera local a través de la RAP, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos dar respuesta a la RAP? Bueno, pues hay dos maneras, solos o acompañados, ¿no? De manera individual o colectiva. Muchos se sorprenden cuando empiezan a entender que existen también modelos individuales, ¿vale? Al final, incluso podríamos estar pensando, teniendo ya en cuenta y metiéndonos de lleno en el sector textil, bueno, si una empresa es capaz, ¿no? de gestionar todo ese residuo,
todo ese producto que un día pasa a ser residuo de sus propias marcas, ¿por qué no? Tendrían que hacer toda una validación inicial, pero es un modelo que podría llegar a existir siempre y cuando sean capaces de poder gestionarlo. Y si no, otra manera de diluir además esa responsabilidad y financiarlo a través de otro modelo es el modelo de scrap, que al fin y al cabo tiene mucho sentido, ¿no? Trabajar de manera colectiva. Son modelos, como os podéis imaginar, en su mayoría, hay alguna excepción, pero bueno, sin ánimo, o sea, en formato asociativo, sin ánimo de lucro, ¿no? Porque al fin y al cabo se financia con una tarifa, ¿vale? Y el objetivo es que el scrap sea lo más, rentable en este sentido para intentar minimizar los costos, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona un scrap, no? ¿O cuáles serían las responsabilidades del scrap? Bueno, pues lo principal que tiene que hacer un scrap es financiar y operar, ¿no? Inicialmente, o sea, lo que estamos hablando aquí es que tiene que ser capaz de acceder a ese residuo, ¿de acuerdo? Y ayudar, que como decía es un residuo doméstico, a que las personas, la sociedad, pueda deshacerse de esas prendas de una manera, entre comillas, sencilla, ¿no? Accesible, bajo el principio de universalidad, ¿no? Entonces, hay que disponer contenedores, hay que disponer cada X número de habitantes para poder justamente ser accesibles, hay que encargarse de esa recogida, ¿no? Además, no vamos a entrar ahora en el tema de los contenedores, pero como os podéis imaginar, el contenedor en particular del textil es un contenedor que necesita de estar blindado, son contenedores relativamente caros, ¿vale? Ese proceso de recogida, una operativa logística, ¿no? De logística inversa, y tiene que llegar todo este producto, ahora ya considerado residuo, a unas plantas de clasificación, ¿no? En el que se pueda o revender o reciclar o simplemente llegar a su final de vida, ¿vale? Y todo esto, además, que es un tema que creo que muchos no sé si somos conscientes de la importancia de la data, ¿vale? Es un proceso que tiene que estar trazado de A a Z, lo cual implica además la integración de todos estos diferentes eslabones, que recordad también que hay una aplicación a nivel municipal, ¿no? O sea, hay que trabajar con todas las entidades locales para poder ejecutar y gestionar todo esto. Y lo más complejo de todo lo que he comentado antes, que por daros podríamos entrar en muchísimos más detalles, ¿vale? Lo más importante es poder arrancar y con el tiempo poder ir optimizando, ¿vale? Este modelo. O sea, al fin y al cabo, la puesta en marcha es un punto clave, ¿no? Y ya hablaremos, ¿no? En España estamos empezando a ver los primeros brotes de los primeros scraps que están empezando más allá de salir en medio, a organizarse y a empezar a trabajar sobre este tema. Al fin y al cabo es que esa coordinación con los diferentes agentes, ¿no? O sea, ya sean entidades locales, empezar con las licitaciones, incluso la propia gestión del scrap, ¿no? De los propios miembros del scrap, pues es compleja y ponerla en marcha pues toma tiempo, ¿no? Y al final uno de los temas principales también, como decía, es asegurar esa trazabilidad, ¿no? Alrededor de toda la cadena, entre otros muchos de las actividades a llevar a cabo. Y uno de los puntos principales, como os podéis imaginar, es fijar los criterios de entrada y de pago de las tasas, ¿no? O sea, al final el scrap tiene, como decíamos, es en formato asociativo, sin ánimo de lucro, no viene a buscar ganar dinero con todo esto, sino lo que quiere justamente es financiar esta operativa de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, al final, uno de los temas que tenemos aquí es ver cómo se va a financiar y cómo se va a estar trabajando. Luego, el tema del pago de las tasas, como decía anteriormente, pues se tendrá que ver cómo se lleva a cabo, pero como os podéis imaginar, el Real Decreto tiene mucho que ver aquí, ¿no? O sea, al final no es lo mismo estar recogiendo, que se nos marque recoger simplemente por tipo de prenda, que llegar a un nivel de clasificación de las prendas súper al detalle, por tipo de materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, unas cosas costarán más que otras. A medida que un scrap va avanzando, lo principal es empezar a operarlo, ¿no? Y seguir mejorando y, sobre todo, como digo, trazar, ¿vale? Porque, además, no solamente de cara a la administración pública, sino de la administración a Europa mismo, uno de los objetivos es empezar a compartir mucha de esa información. Y a medida que un scrap va avanzando,
pues se va sofisticando, ¿no? O sea, una de las labores del scrap también es una labor divulgativa, ¿vale? Para justamente apoyar a la sociedad, bueno, pues a formarla también, ¿no? En todos estos temas y a promover un tipo de consumo y un tipo de relación con las prendas, ¿no? Entonces, bueno, incluso habría que financiar proyectos de I+D, ¿por qué no? Y ayudar justamente a través del scrap a cómo impulsar un sector, ¿no? En el que las empresas puedan apoyarse sobre el scrap para mejorar incluso sus procesos, ¿no? Me gustaría intentar, no sé si lo voy a conseguir, pero explicar que al fin y al cabo, con todas esta carga normativa que está llegando, los modelos de negocio de las empresas están empezando a verse afectados y que sus modelos de negocio necesitarán adaptarse a todo esto. Y bueno, ya por último, marcar a qué retos nos estamos enfrentando, ¿no? O sea, al fin y al cabo, el detonador de todo esto ha sido la directiva, ¿vale? Ya tenemos la ley, ¿vale? Y esto queda más en el ámbito de, para cada una de las empresas, qué es lo que podríamos pensar que deben estar haciendo, ¿no? Muy probablemente cada una de las empresas debería llevar una reflexión inicial sobre cómo le impacta todo esto dentro de su propio modelo, ¿no? O sea, de cara sobre todo a adelantarse o a entender cuál va a ser ese impacto financiero y organizativo, ¿no? O sea, al fin y al cabo, esto va a tener unas implicaciones organizativas. Hay muchas empresas a día de hoy en España que incluso no tienen un departamento de legal capaz de entender no solamente lo que va a pasar con el scrap, sino con toda la carga normativa que está por venir, ¿no? Y al final hay también un análisis que cada una de las empresas tiene que realizar, definir si quiere ir a un modelo individual o a un modelo colectivo y dentro de los colectivos, cuál es el que le representa, ¿no? A día de hoy ya se ha oído hablar de varios modelos de scrap. Bueno, lo normal sería que además por temas de competencia y por temas de monopolio pudiesen aparecer otros scraps, ¿vale? Que se organizasen o por desacuerdos o por formas de entender el propio scrap, ¿vale? Entonces, uno de los puntos principales además aquí y de cara también a todo lo que va a ser el registro de productores y demás, las empresas también tienen que entender la importancia de cómo gestionar toda esta información, ¿no? O sea, al fin y al cabo las empresas y cómo funciona todo esto, cada una de las empresas paga por lo que pone en el mercado. Entonces, cómo tienen de integrada las empresas esta información, ¿no? Para poder evaluar esa primera puesta de la prenda en el mercado es uno de los puntos principales, ¿de acuerdo? Hasta aquí me paro para no seguir. Cali, muchísimas gracias por darnos una visión tan clara sobre un tema que realmente es muy técnico y que, como mencionabas, todavía hay muchos aspectos que aún están por definirse, que llegarán con el Real Decreto. Ahora, si quieres, pasamos a la ronda de preguntas, ¿vale? Y te voy a plantear, voy a empezar yo planteándote una yo misma. Hablabas de que las empresas deberán pagar por lo que ponen en el mercado. ¿Podrías darnos una idea de cuánto deberá pagar una marca? ¿Se podría estimar en el caso de Francia? Podríamos extrapolar lo que hay en Francia, sí. O sea, me refiero, al fin y al cabo, en particular sobre nuevas líneas de residuo, es muy difícil ese cálculo inicial porque en el momento en el que pongamos a disposición también de la sociedad pues mayor facilidad para deshacerse de ese producto, de ese residuo, muy probablemente vayamos a estar en volúmenes que hasta ahora pues, no los tenemos conscientes. Entonces, ¿podríamos estimar o revisar lo que está haciendo Francia como punto de partida? Sí. ¿Que sea el modelo al que hay que ir? No creo. ¿Vale? Lo que pasa es que en ese concepto que hablaba de arrancar, sí que muy probablemente haya que empezar a revisar. Sí que con esto del Real Decreto, una de las cosas que sí que creo que pueden las empresas empezar a mirar es que con el último Real Decreto que ha habido para envases hay mucho de cómo está redactado que muy probablemente vaya a aplicar de manera similar al tema del textil, ¿vale? Entonces, sí que creo que toda esa parte de bonificaciones y penalizaciones, muchos de los conceptos sí que van a servir, que eso también puede dar también como alguna ayuda para revisar cómo pensar en ese pago y sí que estimaría al menos un punto inicial en ese trabajo que ya han hecho los franceses que nosotros aún no tenemos hecho. Y hablando de empresas, de
empresas que operan en España y las que no operan en España, pero venden sus productos. Un Shein, por ejemplo, pagará también la tasa. Así es. O sea, lo que importa no es la procedencia, sino en el lugar en el que se está ejecutando la venta. Ahora bien, es interesante este tipo de casos porque habrá que ver la trazabilidad, ¿no? Y la relación de estas empresas con la administración pública. Ellas mismas, para poder estar distribuyendo en España, están sujetas a toda la carga legal de este país, en todo lo que tiene que ver con la ley de consumo y demás. Y sí, tendrán también que pagar y veremos el día de mañana, bueno, pues se asociarán seguramente a cualquiera de los scraps que estén disponibles. Vale. Mira, nos llega una pregunta de un participante que dice, ¿sabes si el scrap ya está trabajando con alguna empresa para garantizar la trazabilidad? En ese caso, ¿podrías indicar cuál? ¿Habría que seguir una licitación para que una empresa IT se encargase de la trazabilidad? Pregunta súper interesante. Bueno, el punto en el que el scrap textil está a día de hoy es un punto aún bastante incipiente, ¿vale? Es decir, en el punto en el que se encuentran están apenas empezando a estructurarse como organización, ¿no? Entonces, muchas de estas preguntas que son súper importantes vendrán resueltas a medida que el scrap avance. O sea, yo creo que el punto en el que se encuentran aún está bastante lejos de poder aún responder a esto. Seguro que lo tienen como preguntas sobre la mesa y normalmente, más que buscar una empresa que se encargue de toda la trazabilidad, que también es interesante, ¿vale? Yo creo que además, aunque hay mucho que aprender de los scraps antiguos, lo comentaba antes, no es lo mismo montar un scrap hace 20 años que montar un scrap ahora, ¿vale? Y en particular en el concepto de digitalización creo que estamos en dos mundos aparte. En el caso en el que se tuviese que hacer alguna integración, sí que iría vía licitación, pero como digo, por el momento estamos años luz y normalmente son todas las empresas adheridas, ¿vale? Que vayan trabajando dentro del scrap como gestores del scrap, que ellos mismos tendrán que hacer esa integración de IT, ¿vale? Pero sí podría haber perfectamente, si el scrap considerase que para su gestión necesitase una empresa, licitar para que lleven a cabo todo ese proceso. ¿Se sabe quiénes son exactamente los responsables de poner el producto en el mercado? O sea, la marca, el fabricante, la definición de productor. Hay mucho debate y mucha controversia sobre este tema, pero es la marca la que pone en el mercado, ¿no? Es la que lleva, la que ejecuta la venta final, ¿vale? Entonces, la que trae el producto al mercado y el que intenta hacer de él esa venta, ¿no? Entonces, habría que entender exactamente sobre todo en los multimarcas, ¿no? Esto tiene, siempre hay muchísimas preguntas, sí, pero al fin y al cabo el que pone en el mercado la prenda en este caso es la marca, ¿vale? No el distribuidor, ¿no? Entonces hay que entender muy bien porque incluso podríamos estar hablando incluso de empresas multimarca que están directamente tirando de la propia marca para acceder a ese stock, ¿no? O sea, bueno, pues en ese caso seguimos hablando de la marca, ¿no? Pero no son los fabricantes, ¿de acuerdo? Son las propias marcas que ellas están vendiendo su producto, ya sea directamente o a través de terceros. ¿Se sabe cómo va a ser la gobernanza? ¿Quién gestiona la recaudación de la tasa y su distribución, así como el control o supervisión? No, y esto además depende mucho de cuál vaya a ser el modelo organizativo del propio scrap. Al fin y al cabo, cada uno de los scraps que se organizan en formato asociativo tienen que definir una serie de estatutos, ¿vale? Que tienen que depositar, en los que vendrán marcados cómo va a ser la gobernanza de cada uno de estos organismos, ¿no? Y incluso en esos propios estatutos se determina cómo son los procesos de elección, ¿de acuerdo? De votación, ¿no? En cuanto a cómo se gestiona la recaudación de la tasa y su distribución, bueno, eso también forma parte de la propia gestión del scrap, pero al fin y al cabo, normalmente, ¿vale?
se recauda lo generado el año anterior. Es decir, en el 2025, vamos a poner el 2026, se recaudaría lo puesto en el mercado en el 2025 y normalmente es un pago anual, ¿de acuerdo? No es un pago mensual o semanal, es un pago anual por regularizaciones también. Y en esa supervisión, bueno, pues el primer supervisor de todo esto es la administración, ¿vale? Y la propia administración, además, está buscando diferentes modelos, como por ejemplo lo del registro de productores, ¿no? O sea, el scrap va a estar dando una información y cada una de las empresas va a estar también aportando información al respecto. Aprovecho para preguntarte yo, con los envases lo que tiras a la basura es un residuo. La ropa es diferente porque no es un residuo igual que una botella de plástico. ¿No crees que recoger la ropa en contenedores le quita valor a la moda? Esta es una gran pregunta, ¿no? Que en muchos de los debates yo creo que de moda es. En los pasillos he oído hablar de este tema. A ver, es que hay que pensar también qué es lo que tendría que acabar en un contenedor, ¿no? O sea, o no, ¿no? Entonces, hay modelos ahora mismo de contenedor que buscan justamente impulsar la reutilización, objetivos, por cierto, que nos marcará el Real Decreto, ¿vale? Que es que hay que entender que el día de mañana tendremos unos objetivos, entonces todos tiraremos hacia un lado, o bien a reciclar en tanto, o bien a reutilizar. Pero también hay que pensar qué es lo que acaba en los contenedores y qué es lo que queremos que acabe, ¿no? Quizás incluso el día de mañana pueden haber sistemas alternativos, ¿vale? En los que incluso a través de las empresas se intente fomentar que el producto no llegue a ese contenedor y que el producto que llega realmente al contenedor sea porque no puede tener más vidas. A día de hoy nos encontramos en los contenedores o incluso en vertedero principalmente, mucho producto que sí que podría haber tenido otras vidas o que podría haber sido reciclado, ¿no? Pero es lo que hay que entender. Si el sistema de contenedor, que claramente es el que cubre el objetivo inicial, es el que debería de perdurar únicamente en el tiempo, si hay otros sistemas, y cómo va a ser esa labor social también con la sociedad en la que poder promover otro tipo de consumo para intentar justamente evitar que el producto, que es lo que buscamos al fin y al cabo, y una de las labores del scrap es evitar, ¿no?, que el producto acabe en vertedero y que acabe en el contenedor necesario solo cuando el producto llega a final de vida, ¿no? Entonces, yo creo que hay que entender muy bien que quizás el día de mañana lo que queremos, o no, es que habrá que entenderlo, pero es intentar que hayan otro tipo de medios que el producto no llegue a ese contenedor y no tenga que pasar por todo ese proceso de clasificación. No sé si... Sí, totalmente. Esto es una opinión. No. Perfecto. ¿Quién se responsabiliza de las importaciones que acaban siendo residuo textil en nuestro país? ¿Cómo afecta el scrap en estos casos? O sea, ¿qué implicación entiendo esta pregunta, no? ¿Qué rol, por así decirlo, juega el scrap en esto? Bueno, importaciones como qué, ¿no? Aquí sí que me gustaría entender a qué nos referimos con importaciones. Si lo que estamos importando es producto para poner en el mercado y que no consigue venderse, ¿no? Y que por ende acaba intentando, bueno, directamente en muchos casos sí que acaba como en plantas de clasificación, serían esas propias marcas, ¿no? Si es una importación sin marca o si es un producto importado con una marca, habría que entender ahí la distinción y al fin y al cabo sí que hay que entender que al scrap le va a llegar todo. O sea, en el momento en el que preguntaba la importación por si es preconsumo o postconsumo, no estoy entendiendo muy bien si es... pero bueno, sí que al fin y al cabo el scrap al fin y al cabo en el momento en el que pasa a gestionar, ¿sí?, a través de diferentes gestores, es universal, ¿no? Entonces le va a entrar todo. Todo y no solo lo de las marcas que sean partícipes dentro del propio scrap. Es más, en algunas dudas que hay sobre cómo evaluar el contenido de residuo que se va a generar en el 2025. Bueno, no podemos solamente contemplar el de las marcas que forman parte del scrap, sino de todo lo que va a entrar en esa ingesta. Entonces, muy probablemente, aunque no esté pudiendo contestar a la primera parte de la pregunta, sí que al fin y al cabo cualquier cosa que entre en el contenedor, el scrap será responsable, independientemente de que ese importador esté dentro del scrap o no. No sé si es importador, es productor, eso es lo que hay que entender, ¿vale? Perfecto, súper claro.
Acabamos con una última pregunta. En una de los slides comentabas, ¿no?, las responsabilidades de los sistemas de gestión y en ellas, ¿no?, entre ellas estaba la clasificación. ¿Es ahí donde termina la responsabilidad o la preventa para la reutilización, la reparación, etcétera, formaría parte dentro de las responsabilidades del sistema colectivo? El proceso de valorización es todo y, como bien dice Héctor, llega hasta el final. O sea, al fin y al cabo se ocupa del residuo hasta que ya no da más de sí, ¿no? Hasta que ya es un desecho que no tiene ya salida. Entonces, todo ese proceso, el scrap, entendedme, no es que se ocupe él directamente, ¿no? O sea, tiene, como alguien preguntaba antes, a través de procesos de licitación, X plantas, X gestores, ¿no?, que se ocupan de esta labor, y justamente es en ese proceso en el que primero se clasifica, ¿verdad?, y se evalúa, hay diferentes plantas de clasificación, se evalúa la salida de ese producto. Y el scrap está metido hasta el final porque, en función de los objetivos marcados, no solamente por el Real Decreto, sino por los que se marque incluso el propio scrap, en función de cada una de esas salidas, incluso se genera un ingreso, ¿no? O sea, al fin y al cabo, o incluso hablábamos de incluso el scrap quizás tiene que incluso pagar para poder subvencionar parte de esa gestión, porque forma parte de los objetivos que se le han marcado, ¿verdad? Entonces, al final es el total de la cadena. Perfecto, pues con esta última pregunta lo dejamos por aquí. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Cali, por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Bien, yo recuerdo que volvemos el lunes 21 de octubre con el mismo formato a las 4. En el próximo encuentro hablaremos sobre la comunicación de sostenibilidad con Sonia Flotats, quien nos explicará cómo comunicar cuando entren en vigor las normas que regularán el greenwashing, o, dicho de otra forma, qué hacer y qué evitar al comunicar sobre sostenibilidad. Bien, gracias a todos y nos vemos muy pronto.